Muy buenas noches a los compañeros del curso de Derechos Humanos dictado por el profesor William Felipe. Mi nombre es César Ramírez y esta noche, en estos breves minutos, vamos a tratar de hacer una breve reflexión frente a las generaciones en las cuales se pueden identificar algunos derechos humanos. Primero, pues creo que es válido decir que el término generación de alguna manera comprende un espacio de tiempo marcado por situaciones de carácter histórico, económico, político y social. Esa primera característica o marco de análisis del concepto generación nos permite entender y comprender que cada generación de derechos humanos determina, influye y de alguna manera orienta, ¿sí?, cómo pueden ser y cuáles pueden ser esos derechos humanos y cuáles se puede identificar dentro de esas generaciones. En ese orden de ideas, es pertinente entonces indicar que la primera generación de derechos humanos la podemos de alguna manera entender como derechos civiles y políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que esa primera generación de derechos humanos que salieron de un momento histórico en particular, y ese momento histórico en particular se puede identificar en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y todas las luchas sociales presentadas en la Europa del siglo XVIII como la Revolución Francesa, entendiendo la Revolución Francesa como una revolución burguesa, una revolución reflejada en unos intereses individuales. Es entender esto como una revolución que iba en contra del establecimiento burgués y que esa revolución, esa lucha de esta sociedad burguesa, lo que buscaba era una garantía, una preservación de unos derechos fundamentales. Estos derechos de primera generación, conocidos como derechos civiles y derechos políticos, ¿sí?, de alguna manera se fue incrustando en el ordenamiento jurídico internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esas actuaciones sucedidas en la Revolución Francesa se extrapolaron, crearon una diáspora a nivel mundial frente a esta caracterización o esta, de alguna manera, preservación y garantía de estos derechos civiles y políticos. Es entonces entender que estos derechos, deberes y políticos, civiles y políticos, estaban directamente antagonizados por otro personaje principal que era el Estado. ¿Qué significaba esto? Que los individuos estaban reglamentando y estaban pidiendo al Estado unas garantías esenciales en esos derechos civiles y políticos, ¿sí? ¿Hacia dónde va o hacia dónde se conducían estos derechos civiles y políticos de la primera generación? Primero que todo, a garantizar las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Es decir, que por encima de cualquier estructura organizacional del Estado, el individuo era el centro de esta estructura. En ese sentido, también, después de garantizar un derecho fundamental, se buscaba el derecho a la vida, la libertad y la seguridad jurídica. Es decir, que nadie podía disponer de la vida de un individuo, que el individuo era libre no solamente para hacer lo que él creyera, sino libertad libre para hacer y adquirir la propiedad privada. Y en segundo, la seguridad jurídica. Quiere decir que ese derecho iba en contra del establecimiento del momento, que era el rey, que era quien disponía de la autoridad para poder ejercerla en contra de los individuos. Para continuar con esta reflexión, nos encontramos entonces con los derechos de segunda generación. Como dije al principio, estas generaciones temporales estaban marcadas por aspectos de carácter económico, político y social. En ese sentido, estos derechos de segunda generación, conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales, tenían como objeto o tienen como objeto garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Estos de derechos civiles, económicos, sociales y culturales se basan en el hecho de que el hombre tiene pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, que solo es posible si existen condiciones económicas y sociales culturales favorables para el individuo. En ese sentido, entonces aquí vemos que ya pasamos de unos derechos individuales a unos derechos de una manera que van
reuniendo una mayor cantidad de personas. Y ya no solamente estamos hablando de la libertad, o del trabajo, o del derecho, o un debido proceso. Estamos hablando de unos derechos sociales que van unidos a la dignidad humana. En este concepto podemos apreciar una influencia naturalista del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que estos derechos están intrínsecamente unidos al ser humano, que el ser humano es libre y que esa libertad le permite el fortalecimiento de la democracia en el estado donde se desarrolla. En ese sentido, la vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las condiciones reales de cada país. Esto quiere decir que el Estado debe propender, debe facilitar que estos derechos de segunda generación, estos derechos económicos puedan llevarse o puedan tenerse o cumplirse o mejor desarrollarse con plenitud. Entonces vemos entonces que tanto en los primeros como en el segundo tenemos dos personajes antagónicos, el individuo contra el Estado, buscando su libertad en la primera generación. En la segunda generación tenemos el mismo individuo, pero ya ampliando la capacidad y ampliando la acción de estos derechos. ¿Sí? Ya no estamos hablando de derechos individuales, sino ya buscamos el derecho al trabajo y que por medio de este derecho al trabajo, por ejemplo, se pueda garantizar de alguna manera el funcionamiento de la democracia basado en garantías sociales y culturales. Dentro de estos derechos de segunda generación podemos encontrar, por ejemplo, que las personas tienen derecho a la seguridad social, a obtener una satisfacción de derechos económicos, que toda persona tiene derecho a formar sindicatos, los trabajadores, o que toda persona tiene derecho a una vida adecuada, a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella, a su familia, la alimentación y la vivienda. Aquí podemos ver reflejado el estado de bienestar, un estado de bienestar que se fundamenta en la segunda mitad del siglo XX después de la posguerra. Estos segundos derechos sociales y económicos están amarrados a una ideología de cómo debe servir el Estado y cuáles son las garantías que tenga el Estado hacia los individuos. Nos encontramos ahora en otro estadio que son los derechos de tercera generación. Estos derechos de tercera generación son una evolución del individuo. ¿Sí? Ya estos derechos de tercera generación nos indican que los individuos de alguna manera tienen derecho, por ejemplo, a la paz, ¿sí? Y a un medio ambiente sano. Que el contenido no está determinado, estos derechos, y que los pueblos se encuentran en un proceso de definición y que están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos derechos de tercera generación ya se piensan en un derecho de alguna manera más colectiva. La independencia económica, a la paz, a la coexistencia política, a la identidad nacional, a la cultura y a la justicia internacional. Esto quiere decir que, como podemos ver, ha existido una evolución del carácter individual de los derechos en la primera generación a hoy encontrarse una tercera generación con unos derechos que van mucho más colectivos y que trascienden las realidades y que de alguna manera buscan trascender las fronteras. Y para terminar, nos encontramos con los derechos de cuarta generación. El mundo avanza y la tecnología avanza. El mundo de la Revolución Francesa no es el mismo mundo posmoderno de hoy. El mundo de hoy es más pequeño. El mundo de hoy vive un agotamiento del Estado de Derecho. Y en ese sentido, la tecnología se ha convertido en un elemento determinante a la hora de buscar nuevos espacios para garantizar derechos. Aquí nos encontramos con el derecho a la cuarta o derechos de cuarta generación. Esto quiere decir que estos derechos de alguna manera reflejan el momento histórico. Y el momento histórico de hoy es un momento donde se capitaliza y se debe respetar el acceso a la información. Es decir, que hay nuevas tecnologías y nuevos elementos que deben conducir y que deben de alguna manera facilitar y propender que los individuos, esos individuos de la Revolución Francesa que luchaban por la libertad, hoy en los derechos de cuarta generación vean garantizado elementos que hacen parte inherente al desarrollo del individuo. Es decir, acceso a la información, acceso a la tecnología, acceso a el internet y todo lo que eso conlleva. Para terminar, entonces tenemos en el momento identificados cuatro generaciones y que cada generación de estos derechos responde a un momento histórico influenciados por una corriente del derecho.
sea naturalista o sea positivista. En ese sentido, la codificación de los derechos, no importa la generación, permite una garantía y una accionar de parte del Estado en funciones del individuo y una reclamación mucho más eficiente de parte de los individuos hacia el Estado para que garantice los derechos. No importa si son de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Agradeciendo la atención prestada a mis compañeros, este fue mi pequeña reflexión frente a los derechos humanos y las generaciones o los elementos generacionales que influyeron para la conformación de estos. Muchas gracias.